Ahora sí. Muchas gracias por venir. Hoy vamos a comenzar con la plática de Mauricio. Mauricio estudió la licenciatura en matemáticas en el ITAM e igual la maestría. Ajá. Actualmente está cursando el doctorado, ya está por terminar en el último año de doctorado en el INAOE en Puebla. Sus, sus áreas son, bueno, se ha desempeñado mayormente en estadística bayesiana, ¿sí estoy bien, Mau? Sí, en bayesiana, teoría de decisión, he hecho un poco ahí de todo, ahorita les platico. Sí, y además también de repente se anda metiendo estos días a estudiar un poco de física y un poco de filosofía de la física. Entonces, bueno, gracias por aceptar con tan poca anticipación, que también lo debo decir, porque yo le dije a Mauricio sobre esta charla el sábado y muy amablemente aceptó a platicar con todos ustedes. Entonces, muchas gracias y pues comienza. Ok, perfecto. Supongo que es aquí en presentar ahora, ¿verdad? Para compartir pantalla. Sí, parece Sí. que sí. A ver, tengo que darle permiso aquí a la compu. Am, Espera, no me todo. sí, sí es que estoy viendo si te había dado permiso, pero sí, sí tienes permiso para compartir. Sí, luego- creo que me tengo que... No, está bien. Ok, parece que ya. A ver, voy a intentar otra vez. Como desea, elige. Ya, ok. Ya deberían estar viendo mi pantalla. ¿Sí la ven todos? Sí. ¿Con que la vea alguien? Ok. Bueno, esta plática que me invitó Jero, no la quiero hacer tan formal, aunque oficialmente vamos a platicar sobre un artículo de investigación que es en el que estuve trabajando con mis asesores. También, o sea, esto quiero que sea como una plática informalona, quiero aprovechar también un poco para hacerlo un poco como introducción a inteligencia artificial, que ya ven que está súper de moda, todo este mundo de inteligencia, datos, todo ese tipo de cosas. Siguen. Ok, bueno, no importa. Me pueden interrumpir en el momento que quieran, no importa. O sea, les digo, esto para mí es más una plática que una presentación así formal. Bueno, como decía Jero, su profe, yo estudié matemáticas aplicadas en el ITAM. Que matemáticas aplicadas y matemáticas puras, la verdad es que la distinción es medio artificial y eso lo van a ver después, yo confío. Me clavé mucho en la licenciatura en probabilidad, en teoría de la medida, me clavé un montón, en procesos estocásticos. Luego la maestría hice algo un poco más aplicado. La maestría que hice fue en ciencia de datos, en donde hice cosas como de grafos y redes sociales, y ahora en el doctorado, que mi doctorado es en ciencias computacionales, he estado trabajando como en los fundamentos de inteligencia artificial. Ahorita les platico en qué sentido. Y bueno, en esta plática vamos a ver un poco de toma de decisiones, lo que se conoce como toma racional de decisiones bajo incertidumbre. Les voy a platicar un poquito de las diferentes interpretaciones que tiene la probabilidad, sobre todo en distintas áreas, que ahorita lo vamos a ver. Bueno, creo que en cuanto a introducción con eso. Bueno, como les comentaba, yo he estado trabajando en temas más de las bases, de los fundamentos de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, o sea, como se trabaja actualmente, como la han conocido, cualquier aplicación de esas así súper cool que han escuchado, que suenan por todos lados ahorita, están basadas en algo que se llama aprendizaje de máquina, que no sé si ya han escuchado el, el término, ya sea como pues, simplemente como parte de una conversación o como área de conocimiento. Y la idea en aprendizaje de máquina es
que una computadora aprenda a realizar una tarea al enseñarle con ejemplos. O sea, es decir, le enseñas un montonal de ejemplos y un algoritmo, que la verdad son técnicas estadísticas más computacionalizadas de alguna forma. La idea es que aprenda a reconocer patrones y esos patrones sirvan para predecir nuevas entradas en los datos o cosas de ese estilo. Mucho de las técnicas de Machine Learning, que, como les mencionaba, son estadísticas y por lo tanto están basadas en lo que se le llama información asociativa. Esto quiere decir que está basado en probabilidades, en correlaciones, que la verdad no son muy fuertes, ahorita vamos a ver en qué sentido, y meramente son casi coincidencias que aparecen en los datos. Lo que yo planteo, lo que yo he estado intentando hacer estos últimos 4 años es dar los fundamentos igual, para inteligencia artificial, pero utilizando información causal. Entonces, ahora sí vamos al paper. Como menciono aquí en el abstract, tanto el razonamiento causal como la toma de decisiones bajo incertidumbre son aspectos muy importantes de lo que entendemos actualmente por inteligencia. Los seres humanos razonamos causalmente todo el tiempo, de igual forma que tomamos decisiones con consecuencias inciertas a cada rato. Lo que ya se sabe es cómo tomar decisiones de manera incierta cuando la información que se está... Cuando la información sobre la información incierta que se tiene es a nivel probabilista, eso ya se sabe. Lo que aquí estamos intentando hacer es ahora cómo lo hacemos cuando tenemos información causal. Entonces, como les mencionaba, los seres humanos razonamos de manera causal a cada rato. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué funcionó tal medicina? ¿Por qué el camión llegó tarde hoy? De igual forma que hacemos algo que se llama razonamientos contrafactuales, que aquí se los voy a señalar. ¿Qué hubiera pasado si? Por otro lado, otro aspecto importante, de hecho se me hace raro porque esto ya lo tenía todo señalado. Bueno, no importa. Otro aspecto importante de la inteligencia es el poder tomar decisiones en entornos inciertos, que lo hacemos siempre. Por ejemplo, ¿qué ruta tomamos hoy para el trabajo? Sobre todo en la Ciudad de México con el tráfico. Nos gusta tal ruta, tal vez es la ruta más corta, pero tal vez es la ruta con más tráfico. ¿Dónde comemos hoy? Tal vez haya mucha gente, ese tipo de preguntas que nos enfrentamos a cada rato. Pues resulta que von Neumann, el gran von Neumann y Morgenstern ya dieron una respuesta hace muchos años para cómo tomar decisiones de manera racional. Sí, y esto es muy importante, si el tomador de decisiones conoce las probabilidades de los eventos inciertos. Y la respuesta que ellos dan es maximizar la utilidad esperada. Entonces, aquí quiero hacer una pequeña pausa. Utilidad esperada, ¿qué es eso? No sé si tengo entendido que en la UNAM prueba no es obligatorio, ¿verdad? Entonces, tal vez algunos no ubiquen esta palabra. Quienes hayan llevado ya cosas de teoría de la medida, la esperanza no es más que la integral de Lebesgue de una variable aleatoria, que es una función medible. Pero los que no sepan de lo que estoy hablando, la utilidad esperada es literalmente, tienes una variable aleatoria, es decir, una cajita que está escupiendo números, y el valor esperado es ponderar los valores que estás observando con las probabilidades de que salgan. Por ejemplo, de un dado sería 1 por un sexto, más 2 por un sexto, más 3 por un sexto, Y bueno, esto para von Neumann, que les comentaba que es un teorema de toma de decisión racional, sí se conocen las probabilidades. ¿Qué pasa si no se conocen esas probabilidades? Entonces aquí entra el teorema de Savage, quien dijo que igual había que maximizar la utilidad esperada, pero respecto a una distribución subjetiva de la probabilidad, que ahorita voy a entrar un poquito más en detalle en esa parte. Bueno.
Este par de criterios, de hecho, están en las bases de muchas de las técnicas utilizadas en inteligencia artificial. Por ejemplo, hay un área que se llama aprendizaje por refuerzo, reinforcement learning, que tiene que ver con el aprender, el que un agente digamos, un robotito aprenda interactuando con su entorno. Si han estado al tanto un poco de los logros recientes de inteligencia artificial, por ejemplo, la cosa que ganó Go, se entrenó o sea, es un algoritmo de aprendizaje por refuerzo. En aprendizaje por refuerzo se entiende que la solución a un problema de aprendizaje por refuerzo es encontrar una política óptima, una optimal policy, que están definidas en términos de las ecuaciones de Bellman, lo cual se puede ver que es equivalente de nuevo a maximizar la utilidad esperada, como lo prescriben los teoremas de von Neumann y Savage. Pero, como les mencionaba hace rato, todo esto que está formulado en términos de probabilidades, de esperanzas, de maximizar algo, está basado en información asociativa. Es decir, meramente en patrones, en correlaciones que aparecen en los datos, que se codifican utilizando distribuciones de probabilidad. Luego, por otro lado, en cuanto a los seres humanos, resulta que los seres humanos concebimos el actuar en el mundo como intervenir causalmente en él. De modo que los seres humanos somos capaces tanto de aprender como de utilizar relaciones causales al tomar decisiones. Entonces, esto para mí siento que es una pregunta natural. ¿Cómo formalizar la toma de decisiones, pero utilizando información causal y no nada más información asociativa? Esto es relevante simplemente por la importancia de las relaciones causales y del razonamiento causal para los seres humanos, así como en ciencia. Esto ya se lo han preguntado algunas personas, como Pearl, por ejemplo, que es un computólogo muy importante, quien de hecho ya provee un criterio de optimalidad para toma de decisiones con información causal, cuando el mecanismo causal que controla el entorno es conocido por el tomador de decisiones. De modo que este teorema de Pearl, que lo voy a mostrar acá un poco más abajo, lo podemos entender como una extensión causal del teorema de von Neumann, el que requería que el tomador de decisiones conociera las probabilidades. Luego, lo que vamos a hacer nosotros es, de hecho, dar un teorema tipo Savage para información causal. Bueno, esto me lo salto porque es un poquito más administrativo. Esto sí se los voy a contar a ustedes. Si fueran gente de cómputo, igual y me lo saltaba, pero sí quiero aprovechar el pretexto como para que sepan más o menos el tipo de cosas que se hacen en compu. Existen algoritmos que ya son capaces de aprender la mejor acción, en algún sentido, en entornos inciertos, como los que se encuentran, por ejemplo, en estas referencias. De hecho, en particular, estos cuates Latimore, que de hecho son hermanos, el paper es Latimore y no sé quién más, ellos ya muestran que añadir información causal a una cierta clase de problemas de decisión, de hecho, permite que la gente o el tomador de decisiones, son intercambiables esas palabras, aprendan de manera más rápido que si solo consideraran información asociativa. Pero ese trabajo requiere que el modelo causal del entorno en el cual el agente está ubicado sea totalmente conocido por el tomador de decisiones, lo cual luego es relajado por esta persona Zen. Y el teorema que vamos a dar aquí nosotros es justo, digamos, provee también las bases para este tipo de algoritmos. Además, vamos a ver aquí una aplicación a teoría de juegos. Hasta aquí, ¿quieren preguntar algo, comentar algo, que desarrolle un poquito más algo? Los escucho. ¿No? Bueno, yo tengo una duda. A ver. ¿A qué te refieres con información causal? Que existan o sea, que sea, para empezar, un entorno causal, o sea, exista un mecanismo que de manera causal
que lo voy a definir ahorita un poquito más adelante, conecte las acciones de la gente con lo que observa. O sea, es decir, permite que la gente cause algo con sus acciones. Y utilizando información obtenida de las relaciones causales que se sostienen en ese entorno, cómo utilizarlo para tomar decisiones. De manera más simple, por ejemplo, nosotros los seres humanos, cuando estamos aprendiendo a manejar, por ejemplo, sabemos que girar el volante a la izquierda causa que el coche se mueva, sabemos lo que causan los pedales, ese tipo de cosas, entonces no tenemos que explorar a ver qué pasa esta vez, de manera que podamos, por ejemplo, tener un estimador tipo máxima verosimilitud para ver qué sucede si doy un volantazo a la izquierda, porque ya sabemos lo que causa. Eso es como la... Ok, como algo determinista, ¿no? Sí, aunque de hecho este trabajo está en el contexto de causalidad probabilista. Pero sí, o sea, pero sí puedes verlo así. Ok, gracias. Va. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Duda? Bueno, voy a seguir. Un problema de decisión bajo incertidumbre es digamos, el modelo matemático de la situación en la cual un agente debe escoger una de entre varias acciones u opciones con consecuencias inciertas que dependen de varios factores posiblemente inciertos. Lo que sí tenemos es que las consecuencias ya sabemos qué tanto le gustan o no a la gente, lo cual está codificado en términos de una relación de preferencias, que está denotada como A se prefiere a B. Como les comentaba, las teorías más conocidas de toma de decisión racional son las de von Neumann, Morgenstern y Savage, quien, como les decía, ya nos dijo cómo tomar decisiones cuando se conocen las probabilidades, y que es maximizar la utilidad esperada, y Savage nos dice que también hay que maximizar la utilidad esperada, pero su resultado garantiza la existencia de algo que se llama una probabilidad subjetiva, que eso da para hablar un montón. Bueno, este es como el setting en el que vamos a estar trabajando. Un entorno incierto es un conjunto de estados, un conjunto de acciones a elegir, un conjunto de consecuencias posibles y una familia, un álgebra, o en el caso más general una sigma álgebra, de eventos inciertos. Un problema de decisión bajo incertidumbre es un evento incierto, pero cuando se consideran las preferencias de un agente. Y bueno, este puede ser acotado si existe, digamos, un cielo y un infierno, o finito si las acciones disponibles son finitas. Entonces, vamos a ver el teorema de von Neumann y Morgenstern. Este teorema surge en el contexto de teoría de juegos, en el libro de von Neumann, no me acuerdo de qué año es, pero es viejo. Entonces, aquí como lo estoy presentando, es como aparecen en el libro de Gilboa, que según yo es la formulación más o menos original en términos de loterías. Entonces, tenemos un conjunto X de objetos disponibles y sea L el conjunto de loterías sobre X de soporte finito. Digamos, de distribuciones de probabilidad discretas. Lo que de hecho vamos a escoger, de hecho, son las loterías, que son todas conocidas por el tomador de decisiones. Y el tomador de decisiones tiene su relación de preferencia sobre loterías, que satisface lo que se llaman los axiomas de racionalidad de von Neumann y Morgenstern, que son bastante sencillos. Que básicamente transitividad, continuidad en algún sentido, y algo que se llama independencia de información irrelevante. Entonces, lo que nos dice el teorema es que si quieres escoger racionalmente loterías, entonces, si te gusta más P que Q, debe ser porque la utilidad esperada que te da P es mayor que la utilidad esperada que te da Q.
¿Sí queda claro qué significa? ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Les digo, me pueden interrumpir cuando quieran. Bueno, sigo. Escuché algo. Jero, ¿eso Que fue algo en todo el bien. chat? Sí, sí, dice que todo bien. Ah, ok, va. Entonces, bueno, ahora vamos al teorema de Savage. Como les he comentado, si un tomador de decisiones racional no conoce las probabilidades de obtener cierto resultado, ni tiene una cuantificación objetiva y precisa de sus preferencias, entonces el teorema de Savage nos dice que igual se debe maximizar la utilidad esperada, pero respecto a una cuantificación subjetiva de probabilidad. Ahorita me voy a detener un poquito en hablar de esto porque es un tema importante. La notación es simplemente se tiene un conjunto omega de estados. A son acciones. Para cada acción hay una partición del evento, digamos, del espacio de estados. Tomamos todas las posibles particiones y para cada, igual de nuevo, para cada acción hay un conjunto de consecuencias, pero simplemente agarramos todas. Esta es la notación formal. Para cada AI, cada acción, A en A, la podemos ver de esta forma, como la consecuencia CIJ dado el evento EIJ, que pertenece a la partición EI, y todo esto indexado con un J que depende de I. A partir de la relación de preferencia del tomador de decisiones se pueden derivar relaciones extra, como por ejemplo, como indiferencia, así como una relación sobre los eventos. O sea, es decir, si tienes la relación de preferencia sobre acciones o consecuencias de esta forma, también puedes definir una relación de preferencias entre eventos en donde se considera E más probable que F. Así es como se lee. Vamos a trabajar simplemente con la notación CJ, que aquí debe decir EJ, pero me falló. Entonces, los axiomas que propone Savage de racionalidad son un poquito más elaborados que los de von Neumann, pero en el fondo son de hecho bastante razonables. O sea, por ejemplo, te pide que seas capaz de al menos distinguir entre dos consecuencias. Bueno, esto se puede hacer porque puedo identificar los puntos C de C como C dado omega, por ejemplo. Todo esto se puede hacer, está bien definido, funciona. Son 100 páginas del capítulo 2 de Bernardo y Smith, pero funciona. O sea, todo esto está bien definido. Nada más que pues uno en un paper no puede citar como ni tanto ni desarrollar tanto. Que las preferencias sean transitivas, por ejemplo, o sea, que si te gusta más A2 que A1 y más A3 que A2, entonces A3 te debe gustar más que A1, ese tipo de cosas. Que sean consistentes en algún sentido y sobre todo que el tomador de decisiones sea capaz de imaginar en su cabeza como un mecanismo generador de números aleatorios, tal que lo pueda asociar la creencia que le asigna a un evento, en el sentido de la relación. Ya ven que les había dicho que E mayor a F es E se considera preferido a F. Entonces, que en ese sentido pueda asociarle una probabilidad a los eventos. Esto es lo que pide el axioma. Entonces, vamos a ver el teorema de Savage. Nos dice que en un problema de decisión, escoger de manera racional es equivalente a que exista una medida de probabilidad P, llamada probabilidad subjetiva, que le asocia, por supuesto, a cada evento en E un número real, y una función de utilidad también subjetiva, tal que preferir A1 a A2 es maximizar la utilidad esperada de la acción A1. Es decir, tengo acciones disponibles que una vez que escoja uno, va a ocurrir un evento incierto, que no sé cuál, va a ocurrir una consecuencia. Entonces tengo que ponderar entre lo que me gusta con la probabilidad de que ocurra. Aquí voy a hacer una pausa para
hablar un poco de qué significa probabilidad subjetiva exactamente, porque es todo un tema. A ver, de aquí, ¿alguien ya ha llevado prueba? ¿Alguien ya ha llevado medida? Es que no puedo poner la llamada si... Sí. Ok. Bueno, a ver, tú que me contestaste que no sé quién eras. Soy Aranza. Aranza. ¿Qué es una probabilidad, digamos, más allá de una medida que vale 1, sobre todo? O sea, ¿qué significa una probabilidad? Esa es como la pregunta constante. Hay 3 enfoques históricos que se han manejado en estas áreas. Uno, que es como el más antiguo, que dice simplemente asígnale 1 entre n a cada uno de entre n posibilidades. Hay otra que es el enfoque frecuentista, que te dice que la probabilidad de un evento es las veces que ocurre el evento entre el total, ¿no? Y hay otra mucho más sutil, también mucho más sensata, que es la probabilidad como una cuantificación de la incertidumbre de una persona. Es decir, por ejemplo, voy a hacer como 3 preguntas que se asocian a cada uno de estos como enfoques. Sí. Mau, Dime. es que levantaron la mano. Ok. Para una de ellos. Ok, a ver, Fue José Alberto, me parece. Sí, adelante. Bueno, creo que... Sí. Si quieres, escribe en el chat. Tampoco, no hay problema. Ok. Bueno, ¿sigo? ¿O alguien más había levantado la mano? Bueno, sí, continúa ahorita. Si José Alberto pone su duda en el chat, te la digo. Sí, va. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a pensar en estas preguntas asociadas a cada uno de estos niveles o enfoques de la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que salga una cara en una moneda? Pues bueno, todos sabemos que un medio. ¿Cuál es la probabilidad de que me roben el coche en la noche si lo estaciono en la calle? Igual tenemos 2 opciones, que son que me lo roben y que no me lo roben, pero pues no, o sea, nadie en su sano juicio va a decir que 50-50, ¿verdad? Como que ya es un asunto como de se roban tantos coches de este tipo al año, entonces, o sea, como que ¿no? Pero, si yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que Benito Juárez haya nacido un 21 de marzo? Pues no es que Benito Juárez a veces nazca el 21 de marzo, a veces el 20 y a veces el 15 y en el límite, o sea, pues no, o sea, no es cierto. Entonces, ¿qué contenido tiene esa pregunta? ¿Qué contenido tiene el hacer preguntas sobre eventos que no se van a repetir, sobre eventos que chance ni siquiera han sucedido? Entonces, ahí entra la definición subjetiva de probabilidad como una cuantificación de mi ignorancia sobre ese tipo de eventos. Aquí es donde nace, de hecho, gracias al teorema de Savage, la estadística o los métodos o la filosofía bayesiana. Los que hayan llevado estadística habrán escuchado que existe tanto el enfoque, o sea, como que el área frecuentista y el área bayesiana. En el área bayesiana lo que se hace es tratar las cantidades inciertas a estimar o estudiar como digamos, se codifica la ignorancia que se pueda tener sobre ellos utilizando una probabilidad en este sentido del teorema de Savage. O sea, no conoces qué es no conoces cómo se distribuye tal parámetro, entonces como, yo creo por mi experiencia personal que se comporta como una normal, entonces así lo voy a modelar. ¿Quedó claro más o menos? Digo, me imagino que no todos
ubicarán así necesariamente de qué estoy hablando, pero por las materias que han llevado o que no han llevado, pero espero como más o menos pintar el panorama de cómo está la cosa. A mí me gusta mucho este tema de las interpretaciones de la probabilidad porque da para hablar de mucho. O sea, sí es un tema muy interesante. Si alguien quiere comentar creo que algo. muy claro. Solo tengo una duda. Sí, Ay, adelante. sí, perdón. Adelante. La ignorancia como de la que hablas, me imagino que se define dentro de cada sigma álgebra, ¿no? O sea, no, como tú dices, es personal, pero es personal como a los eventos y al universo que estemos modelando, ¿no? Sí, exacto. O sea, como que cada modelador o cada estadístico pone en su cabeza como todo el setting general del... O sea, si lo que estamos pensando es en el cumpleaños de Benito Juárez, pues sí, o sea, el omega es de 1 a 365, los eventos, pues son todos como las fechas o familias de fechas que podamos pensar, ese tipo de cosas. De hecho, el mismo teorema de Savage se puede utilizar para definir la probabilidad subjetiva en el sentido de, a ver, tu persona, ¿cómo estás utilizando, o sea, cómo estás tomando decisiones? Pues, o sea, de esta forma, pues te informo que estás maximizando la utilidad esperada respecto a alguna cuantificación de probabilidad que está en tu cabeza, aunque chance no la tengas muy clara. Así es como se interpreta un poco. O sea, también se puede utilizar de esta forma el teorema, como que le das un poco la vuelta. A ver, déjame ver si entendí bien la pregunta de Aranza. Bueno, igual que Aranza nos diga a ver si entendí bien, ¿no? Si estamos en un contexto en el que hay varios agentes. Ajá. Y entonces, bueno, cada agente tiene su propia incertidumbre, su propia ignorancia y todo esto. Entonces, le vas a definir a cada persona que esté involucrada su propio espacio de probabilidad y no necesariamente coinciden estos espacios, ¿no? O sea, de hecho, o sea, justo el hablar de varios agentes, ya te estás metiendo a teoría de juegos. Y en teoría de juegos justo sí se estudian cosas de tipo, por ejemplo, hay un resultado que dice que no podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo, o sea que si tenemos las mismas priors, lo que se actualiza tiene que ser forzosamente lo mismo. En teoría de juegos se estudian cosas de tipo lo que la gente 1 sabe que la gente 2 sabe, pero también sabe que la gente 2 sabe que la gente 1 sabe, ¿sabes? O sea, como ese tipo de situaciones. Todo eso se hace mucho en teoría de juegos. Y hay modelos de juegos que sí consideran que la incertidumbre es la misma para todos o que cada quien tiene la suya. Hay mucho espacio para jugar en ese sentido. Ok, bueno. Y José Alberto te pregunta, ¿entonces Savage motivó el enfoque bayesiano? Entre Savage, De Finetti y hay otro, se me estaba ya. Savage, De Finetti, sí, básicamente entre ellos dos, sobre todo De Finetti, él hizo mucho como del enfoque operacionalista de la probabilidad subjetiva, pero sí, la motivación fundamental está entre Savage y De Finetti. El teorema de De Finetti tiene uno, bueno, de hecho tiene dos grandes. El de representación, que ahorita se los menciono, y tiene uno que es intermedio entre el teorema de von Neumann y de Savage. En el sentido, por ejemplo, si no mal recuerdo, creo que el teorema de Finetti de decisión, creo que solo garantiza la existencia de la probabilidad y Savage garantiza la probabilidad y la utilidad, las existencias. Y tiene su teorema de representación que permite escribir algo que se llaman cantidades intercambiables, que es algo más general que independientes, como si fueran independientes dado un parámetro
justo que ahí entra como la subjetividad, o sea, como dado un parámetro subjetivo, por así decirlo. Es un teorema de representación, o sea, te dice que x1, x2, xn infinito, se puede escribir como la integral de una cosa dado una, o sea, respecto a una medida, que esa es como la subjetividad en su teorema. Hay dos formas de motivar lo bayesiano: vía teoría de decisión, que es como este enfoque que les estoy platicando, y vía el teorema de representación de Finetti. Espero con eso haber contestado la pregunta. Yo tengo una duda. Sí, adelante. A ver, hace unos minutos mencionaste que una forma, bueno, a través de este teorema de Savage, había una forma de definir como o sea, sí, una forma de definir como una probabilidad subjetiva, pero no me quedó claro como, o sea, más o menos cómo sería el camino de hacerlo ahí, porque, a ver, aquí partimos siempre como de una relación de preferencia, ¿no? Entre las acciones A1, A2 o ahí, ¿no? Entonces, sí. Ajá. Si yo tengo, o sea, si tenemos cierta relación de preferencia, a ver, no sé, arbitraria, no sé, eso podría modificar la a priori, sí, la subjetiva. Sí, o sea, en el sentido o sea, de hecho, la construcción de la probabilidad depende mucho de la relación de preferencias, pero a lo que iba con ese comentario es que se puede utilizar este teorema en el sentido de, o sea, como para motivar la definición de probabilidad subjetiva, en el sentido de cómo está escogiendo la persona. Entonces, respecto a aquello, o sea, entonces te aviso que estás maximizando la utilidad esperada, y respecto a lo que estás maximizando la utilidad esperada, es a lo que se llama probabilidad subjetiva. En ese sentido, el comentario. Vale. Y bueno, bueno, no sé, la diferencia entre el de Savage y el anterior, el de Neumann. Ajá. A ver, ambos intentan, o sea, quieren decidir maximizando la utilidad esperada. Una utilidad, pero, ok, el de Savage, sí, lo hace como solo como para una parte del árbol de decisiones, y mientras que Neumann lo hace para todos, o bueno, es que no me quedó claro cuál es la diferencia entre esos dos. La diferencia es, el de von Neumann te pide que conozcas las probabilidades de todos los eventos inciertos, okay. y el de Savage te dice, si no las conoces, cuantifícalas tú según tu experiencia, según lo que creas, y maximiza la utilidad esperada respecto a eso. Si lo haces de esa forma, estás siendo racional. Vale. Gracias. Va. Entonces, ahora sí voy a entrar un poco como ya en más mi área, que ha sido causalidad, en el sentido de hablar de las limitaciones que tienen estos teoremas. Estos dos teoremas tienen la limitación de que están basados nada más en información asociativa, es decir, en correlaciones y patrones que se encuentran en los datos, en vez de relaciones causales como más fuertes. Por ejemplo, si nos quedamos nada más con información asociativa, podríamos concluir que hay que dejar de ir al doctor para evitar que te diagnostiquen como enfermo. Mientras que, por otro lado, si pensamos en relaciones causales, o sea, como que ese tipo de enunciados se descartan. Por ejemplo, vamos a ver aquí con un ejemplito. Pensemos en una distribución de P de A y T. Se puede factorizar, digo, esto es obvio, de estas dos formas. Pero, y esto se puede representar como una red bayesiana, que ahorita les cuento rapidito qué es eso, como A flechita T o T flechita A.
pero estamos de acuerdo que solo una de las dos puede pensarse que es causal. Una red bayesiana es una forma de representar distribuciones conjuntas en términos de un grafo. Es algo que se usa mucho en cómputo porque permite hacer como lo que se llama como razonamiento probabilista muy de manera rápida y eficiente. De hecho, el que las inventó, de hecho, es Pearl, el Pearl que ha aparecido antes. Él fue el que las inventó. Mi asesor tiene un libro sobre eso, ahí haciéndole publicidad. Y ahorita vamos a ver que el modelo de red bayesiana es también lo que vamos a usar para modelo causal. Entonces, en este paper lo que vamos a tomar en cuenta es acciones en un entorno causal, en donde las acciones las vamos a pensar como intervenciones, que es un término formal, sobre un modelo gráfico causal. Es decir, si en el teorema de von Neumann y Savage estábamos pensando en P de la consecuencia dada la acción, acá vamos a ver la probabilidad de la consecuencia, ahí era P mayúscula, de la consecuencia dado que se interviene con la acción. De hecho, se puede ver que estas dos cantidades son diferentes. Si fueran iguales, correlación sería causalidad, cosa que todos sabemos que no es cierto. Y hay un montón de ejemplos. De hecho, hay hasta una página que las recopila como de cosas que están fuertemente relacionadas y obviamente no son causales, como, no sé, el número de películas en las que sale Nicolas Cage con los nacimientos en no sé dónde y cosas de ese tipo. Entonces, les he estado hablando un poco de causalidad. Vamos a ver qué es eso. Para Tonatiuh, andabas por ahí todavía. Los físicos entienden causalidad en un sentido muy diferente que esto que vamos a ver. Aquí es causalidad probabilista, es causalidad intervencionista. Ahorita lo vemos. Bueno, el concepto de causalidad trata sobre regularidades que se encuentran en un entorno, pero que son más fuertes que las asociativas, en el sentido de que las relaciones causales permiten evaluar cambios en las consecuencias, dado cambios en las causas, a lo que se le conoce como intervención, lo cual es diferente que simplemente observar. Una intervención consiste en alterar la distribución conjunta de las variables al forzar el valor de la variable que se está interviniendo. Aquí estamos trabajando con el enfoque manipulacionista o intervencionista de causalidad. Hay otros, hay varias. De hecho, hay varias definiciones de causalidad. Está esta, que es la de modelos gráficos. Hay una para series de tiempo. Hay una topológica, que de hecho es la que usan los físicos. Todo esto de las estructuras causales, el J+, el J-, el I+, el I-, todo ese tipo de cosas que usan los físicos en relatividad. Esa es causalidad topológica. Y aquí es causalidad probabilista e intervencionista. Disculpa. Sí. Se cambia la... A ver, ¿puedes regresar tantito? Claro. Pones que dada la intervención, se cambian las consecuencias, ¿no? Ajá. No, y creo que arriba se mencionaba lo de, dada la intervención, cambian las probabilidades de las consecuencias. Sí, es que, ¿Al final es lo mismo? Sí, un poco, sí, porque lo que estás haciendo es un cambio en la distribución conjunta. Y no es lo mismo, y lo que me refiero aquí es que no es lo mismo observar, que es simplemente dado X, que intervenir. Okay. Que es hacer la intervención. Por ejemplo, vamos a pensar en... por ejemplo, una intervención... Por ejemplo, vamos a pensar así en este ejemplito. Vamos a pensar en una casa que tiene un sistema de riego en su jardín. Y vamos a pensar en la variable de que puede llover o no. O simplemente, y podemos pensar que el piso está mojado
dado que llovió, pero también podemos pensar que el piso se moja, dado que activamente yo fui a prender el sistema de riego. O sea, esa es la intervención. Está bien. Ok, bueno, nada más quiero leer un par de comentarios. Uno que puso Julián, que escribió que un ejemplo muy famoso sobre cómo la correlación no implica causalidad es que existe una correlación muy alta entre la disminución del número de piratas en el mar con el calentamiento global. Sí, justo. Sí, claro, hay un montón de ejemplos de ese estilo. Y el otro es algo que nos puso Mario Raúl, que me parece que es lo que estabas comentando. Sí, habla sobre correlaciones espurias, o bueno, correlaciones falsas, ¿no? Claro. Sí, o sea, de hecho hay algo que se llama el principio de causa común de Reichenbach, que es algo con lo que no estoy de acuerdo, pero se usa mucho, que dice algo así como que para cualquier par de variables correlacionadas existe una tercera variable que causa las dos. A mí me parece un principio controversialón, pero bueno, o sea, ya alguien ha pensado en eso. Bueno, seguimos. Ahora sí, la definición de causalidad en la que yo estoy trabajando, que es la de estos cuates, que es Spears, es esta. Es una relación estocástica entre eventos dentro de un espacio de probabilidad que satisface ser transitiva, irreflexiva y antisimétrica. ¿Esto por qué? Porque quiero que si A causa B, así lo vamos a leer, y B causa C, entonces quiero que A cause C. No quiero que A se cause a sí mismo, y quiero que si A causa B, entonces B no cause A. O sea, bienvenidas definiciones alternativas, o sea, hay gente que sí usa modelos donde A causa B y B causa A, o sea, se puede hacer, pero aquí no. Y voy a pedir otras dos cositas a mi modelo, a mi modelo causal. Uno es algo que se llama suficiencia causal, que esto es un statement sobre la naturaleza del modelo, en el que voy a considerar que no me estoy perdiendo, no viendo variables, o sea, no se me quedan variables afuera de un modelo ya una vez que fijo el contexto. Y el otro es que llevar a cabo una intervención no modifica el mecanismo causal, o sea, como intrínseco, o sea, como lo que causa verdaderamente, o sea, lo que permite la causalidad no se rompe solo porque interviene una vez. Resulta que si tengo enlistadas mis relaciones flechita, entonces las puedo representar en un grafo. Literalmente, si A causa B, pongo un nodo para A, un nodo para B, y tengo mi grafo A hacia B. Y se puede ver que se obtiene un grafo acíclico dirigido. La prueba es inmediata, o sea, es obvia. Si la cantidad de variables es finita, entonces van a existir nodos que no tienen causas, a los cuales le vamos a llamar exógenos. Digamos, es como lo que ya no tiene como padres, o sea, el visto en un grafo. Luego, modelos gráficos causales, que es la herramienta que vamos a usar para el teorema que vamos a presentar. Un modelo gráfico causal es un conjunto de variables aleatorias representadas en un grafo cíclico dirigido, junto con un operador que se llama do, que opera sobre grafos y cuya acción se define de la siguiente forma. Intervenir una variable o un grupo de variables es forzar, o sea, es asignar el... Ah, caray, me quedan 10 minutos, no sabía, pensé que tenía 2 horas, no sé por qué. Bueno, perdón, esto me lo voy a tener que saltar así horriblemente. Pensé que tenía más tiempo, ¿eh? Entonces, les voy a enseñar... O sea, pero sí, poco, pues. Bueno, este es mi resultado. Bien resuelto. Lo que estoy diciendo es que en un problema de decisión causal,
que es la situación en la cual existe un modelo gráfico causal que va a conectar acciones y consecuencias. Entonces, escoger en un problema de decisión causal, que de hecho la definición la puse más arriba, pero pues bueno, me la tengo que saltar. En un problema de decisión causal, yo prefiero A a B si tengo en mente una distribución sobre una familia de modelos causales, tal que sampleo, o sea, como que agarro una estructura causal G con probabilidad PC. Dentro de la estructura causal C, me fijo en qué estoy causando con mi acción. Esta PG, o sea, P sub G es la distribución de probabilidad dentro de la estructura G, o sea, lo que está representado por el grafo G. Y luego todo esto lo pondero por la utilidad de la acción que estoy causando. Yo digo que es un análogo al teorema de Savage porque no estoy pidiendo que se conozcan las probabilidades, por eso aparece esta cosa PC. Y de hecho, más arriba estaba un teorema de Pearl, que es el que yo decía que era como un teorema causal de von Neumann, porque él sí pide que se conozcan las probabilidades, pero en este no, entonces por eso estamos usando este término PC. La demostración, más o menos, o sea, donde está la clave, es en reconocer que los eventos inciertos de un problema de decisión causal tienen esta forma, en donde E' son los valores que toma el modelo, G es una estructura gráfica que conecta esas variables, y son índices que me dicen a quién interviene para afectar a quién. Básicamente, cuentas. Y aquí es donde por ejemplo, meter a I aquí, me permite meter aquí el operador, do, porque sé a quién estoy interviniendo, y por un axioma extra que tuve que meter. Y se llega a la representación. Si quieren, ahorita les mando en el chat o con su profe el paper, está en Archive, para que si a alguien le interesa lo puedan leer. ¿Sí? Sí, de hecho lo voy a poner en la página del seminario, ahí voy a poner el paper. Ok. Y bueno, esto me lo voy a saltar un poquito. Y para poder ver esto todavía un poquito bien, teoría de juegos. No sé si alguien se haya topado ya teoría de juegos, que es un área muy bonita. Un juego es la extensión a varios agentes de un problema de decisión, en donde las acciones de uno le afectan al otro, básicamente. Vamos a pensar aquí en esto a lo que se llaman juegos estratégicos, que son N jugadores racionales situados en un entorno causal, en el sentido de que existe un modelo causal que conecta acciones y consecuencias, y vamos a definir un equilibrio de Nash causal. Voy a utilizar el modelo de juego bayesiano, en el cual cada jugador no conoce la información que lleva a los demás a tomar acciones, que en este caso va a ser la ignorancia sobre el modelo causal verdadero. Entonces, un juego bayesiano es esto, pero no importa tanto. Más bien quiero llegar acá abajo. Utilizando el teorema que les enseñé, el de Savage causal, puedo llegar a que cada jugador le va a asignar va a actualizar sus probabilidades iniciales de esta forma, y utilizando esto puedo definir estas dos funcioncitas, que una es una probabilidad y la otra es como una nueva función de utilidad, y esto lo puedo utilizar para definir un equilibrio causal de Nash. Un equilibrio de Nash, no sé si conozcan ya el término, pero un equilibrio de Nash, digamos, simple, o sea, el clásico es cada persona, cada jugador ahí
no puede estar mejor cambiando de acción, dado que los demás están escogiendo lo del equilibrio de Nash. O sea, un equilibrio de Nash, o sea, esta A asterisco es como, miren, lo voy señalando por partes. Ay. A asterisco, véanlo como un vector de las acciones de cada jugador. Entonces, AI, o sea, el jugador AI, dado que los demás ya escogieron las suyas, entonces, si cambia de acción, va a estar peor. Y lo que aquí estoy haciendo con U y C es tomando en cuenta, vía P, I, A, C, lo que los demás, lo que cada uno está interviniendo, lo que observa que lo que los demás hacen y lo que estoy causando con eso. Y lo que cada jugador está causando, o sea, lo que entre todos están causando. Limitaciones, bueno, aquí nada más quiero mencionar que existen otras definiciones de racionalidad. Existe toda un área en economía que se llama Behavioral Economics, que son básicamente psicólogos que están viendo cómo de hecho se porta la gente y desarrollando teorías como de comportamiento, o sea, como de cómo de hecho se toman acciones ya la gente, y pues ellos tienen ahí sus aportaciones también. Es un área muy interesante, muy bonita. Y bueno, ya para concluir, les quería comentar que lo que estoy proponiendo con esto es apuntar a las fundaciones, a los fundamentos de inteligencia artificial, pero que ahora toman en cuenta información causal, dado que ya les comenté que lo que se hace actualmente es información asociativa nada más. Entonces yo quiero proponer que se utilice información causal. Listo, ya con esto acabaría. Ahora sí, preguntas, comentarios. Bueno, muchas gracias también a Mau. Antes de más preguntas y comentarios, bueno, imagina que todos te estamos aplaudiendo a rabiar. Gracias. Y bueno, ¿alguien tiene alguna duda o comentario sobre lo que acabas de exponer, Mauricio? Y no necesariamente sobre el paper, o sea, incluso si quieren, pues sí, platicar de algo relacionado pues a las materias, a lo que se ve, o sea, pues también bienvenidas a ese tipo de preguntas, ¿no? Porque he tenido una trayectoria curiosona, les digo, o sea, de mate, mi tesis de licenciatura fue algo súper teórico de procesos estocásticos, luego hice la maestría en datos, ahora el doctorado en compu, entonces como que he andado saltando por todos lados y estoy buscando hacer el postdoc en cosas de física. Entonces sí, eso ha sido un camino interesante que me ha llevado por estos lados. Me gusta mucho lo bayesiano, espero que se haya reflejado y de hecho la búsqueda de un resultado de este tipo pues sí tuvo una motivación muy bayesiana. O sea, justo representar información causal desconocida como una probabilidad, etc. Pues eso es muy bayesiano. Les recomiendo, o sea, les sugiero que se animen y metan alguna prueba, alguna estadística. La verdad es que es padre. O sea, de hecho, cuando yo estuve en la licenciatura, yo era como de los teóricos, o sea, veía feo las aplicaciones y veía feo, y metí todas mis optativas teóricas o sea, como que puedo imaginarme cómo se puedan sentir algunos de ustedes, sobre todo por estar tomando... es funcional esta materia, ¿verdad, Jero? Sí, funcional y medida. Ah, ok. O sea, me imagino que si están tomando funcional y o medida, pues sí les interesa los aspectos más teóricos, pero hay muchas cosas y muchos problemas muy interesantes en lo aplicado. De hecho, por ejemplo, la otra opción que tenía para presentar hoy era sobre Optimal Transport. No sé si les suene el área. Las aplicaciones de Optimal Transport en inteligencia artificial, por ejemplo. Sí. Era como la otra opción, el otro candidato de presentación que tenía. Échenle un ojo, por ejemplo, busquen la conferencia Neurips, que es la más importante de compu.
vean los papers, hay muchísimos, muy, muy, muy matemáticos. He visto geometría diferencial, he visto optimal transport, he visto cosas bien pesadas de optimización. Existe esto que se llama análisis topológico de datos, tengo una amiga que va a hacer su tesis de maestría en compu, en cosas de topología y neuroimágenes, como de causalidad topológica en el cerebro, o sea, como que sí hay mucho para hacer, afortunadamente. Yo tengo una duda rápida, así Sí, como de lo que dime. estás planteando. ¿Hay una relación entre esta parte de teoría de la decisión que estás diciendo y el transporte óptimo? Que bueno, también cabe señalar que transporte óptimo es un área muy fuerte ahora, pero yo creo que, bueno, quién sabe, habría que ver, pero posiblemente ganó mucha más popularidad a partir de la medalla Fields de Villani, ¿no? Bueno, y también porque es una persona muy pintoresca, entonces pues llama todavía más la atención. Pero, bueno, es la pregunta, ¿hay alguna relación entre lo que nos presentaste hoy y transporte óptimo? De hecho, no sé si teoría de la decisión, pero tengo la idea de que con causalidad sí, porque acuérdate que transporte óptimo tiene que ver en transportar una medida en otra, y lo que estás haciendo en causalidad igual es convertir una distribución conjunta en una distribución intervencional. Entonces, de hecho, uno de los posibles proyectos que también estaba pensando para posible postdoc es justo estudiar si puedo encontrar un costo, o sea, una función de costo, tal que el transporte óptimo de como de cuál sería el costo de transportar la distribución conjunta a la distribución intervencional, o si existe alguna función tal que como el push forward de la conjunta sea de hecho la intervencional, o sea, como que sí me late que existe, no sé, pero sí se me hace que puede haber algo por ahí. Vale. Muchas gracias. Mario pregunta también, dice, muchas gracias Mauricio, todo muy claro. Para caminos un poco más aplicados en el campo de Machine Learning, ¿qué tan común es taparse con teoría de juegos? Bastante, porque hay un área que se llama sistemas multiagente, y ahí hacen mucho teoría de juegos. Hay mucho teoría de juegos ahí. En sistemas multiagente, también, por ejemplo, una arquitectura de redes neuronales que tuvo muchísimo éxito hace unos pocos años, que se llaman las GAN, Generative, no me acuerdo qué era creo que era redes generativas adversariales. De hecho, están modeladas como un juego, donde una red propone y otra red como que contesta ese juego o algo así. Pero sí hay mucha gente haciendo juegos en compu, en el contexto de aprendizaje o de inteligencia artificial. Sí es algo que vale la pena aprender. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Hay alguna razón por la que la información asociativa sea preferida sobre la causal? Sí, de hecho, esa es una pregunta más bien histórica. Eso lo cuenta Pearl muy bien en un libro que tiene que se llama The Book of Why, el libro del por qué, en donde nos cuenta como la historia de la estadística moderna, con Fisher y con Pearson y con todos ellos. Ellos decidieron, y de hecho es algo que pasa luego mucho en las ciencias, que no vale la pena hablar de causalidad, que no se puede hablar de causalidad, entonces como que lo desterraron. O sea, como que es algo que dijeron, esto no tiene sentido hablar de causalidad en estadística, en ciencias, no lo hagan. Y se transmitió históricamente, todavía hasta la fecha en cursos de estadística tradicionales no se habla de causalidad. Y fue justo gente como Pearl, como Lamport, otro de compu, fue como entre computólogos y filósofos de la ciencia y la intersección entre esos dos que causalidad volvió a surgir.
De hecho, este cuate, ay, ¿dónde estaba? Spiritus es un filósofo, o sea, bueno, está en un departamento de filosofía en Carnegie Mellon. Y, por ejemplo, yo ahí en el INAOE tengo un sinodal externo, que también es un filósofo y hace cosas de modelos gráficos en la mente. Entonces, pero, por ejemplo, Holland, Woodward, son como medio como filósofos más que estadísticos, por ejemplo. O sea, de hecho, a la gente así como que de estadística dura no les atrae mucho causalidad. Ok, está bien. Va. ¿Alguien tiene otra duda o más comentarios? Una pregunta un poco necia, pero bueno. De bibliografía, como varios de los que están aquí, ya me imagino que están en la clase con Gerardo, están acostumbrados a tener un enfoque como bastante teórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me ha pasado cuando he tratado de leer sobre teoría de juegos, por ejemplo, Ajá. es que trato de buscar libros de teoría de juegos y casi todo lo que encuentro son como textos pensados para economistas, ¿no? Que no se meten a las matemáticas, Claro, y que claro, son claro. son así como muy platicados y no encuentro como algún libro, algún texto. Este que estoy señalando es una joya. Ok, sí, justo eso era lo que te quería preguntar, ¿no? Sí, es una Este, joya, el Osborne. sí podrías así como tal vez, no sé, como en el sitio del seminario poner como alguna bibliografía, Uh-huh. o para que tal vez libros que tú digas, este libro tiene un enfoque que me gusta mucho, que alguien que viene como de un contexto muy teórico pueda entrarle el tema, o Claro. algún paper que digas así como uno o dos papers que tú digas, estos son muy buenos como para que alguien empiece, o sea, como un paper, ya ves que luego siempre los papers a veces suponen que ya conoces el tema y entonces tratar de entrarle directamente a un paper es pesado. Pero hay Claro. algunos papers muy bonitos que siempre empiezan así como dando un vistazo general como muy claro de qué es lo que van a hacer y que son como muy buenos para entrar al tema. Entonces, si pudieses compartir algunos Sí, por supuesto. 4 o 5, ¿no? Va Para que va. que, Sí, se los mando a Jero. sí, ¿no? Para que podamos Sí, revisar más. Sí, Muchas perfecto. Hombre, a ustedes, gracias. gracias. Sí. Bueno, ¿hay más dudas, comentarios? Sí, yo tengo otra duda. Me gustaría saber por qué decidiste hacer el posgrado en ciencias de datos en lugar de en estadística aplicada, por ejemplo. O sea, bueno, porque he checado los planes de estudios tanto del ITAM y de otras instituciones y me pareció curioso que la charla de hoy fuera como muy, muy enfocado a algo que sigue siendo teórico, ¿no? Eh, pues de mate de alguna manera y de estadística. Entonces, no sé si esto mismo lo viste en la maestría o hasta el doc o en la misma carrera. Vi teoría de decisión en la carrera, en el curso de estadística bayesiana, que me encantó, o sea, me súper encantó esa clase, con Manuel Mendoza, se llama el profe. Luego, la maestría la hice porque, o sea, me la plantearon, me la vendieron como mucho cómputo bayesiano, que, o sea, sí, o sea, no estoy diciendo que me estafaron, o sea, no para nada, sí, sino como que eso fue el área que me llamó la atención, y también porque, porque me parecía que la maestría de datos tenía un poco más el sabor de las cosas más nuevas de inteligencia artificial, mientras que la gente de estadística como que todavía... Es que, digo, ya luego van a ver, o sea, sobre todo si se dedican ya a la investigación, como pleitos entre áreas y tribus y incluso como los descendientes académicos de distintas personas luego como tienen pleitos ahí raros. Como que a los estadísticos hay cosas que todavía no se meten mucho como inteligencia artificial,
mientras que luego, los de inteligencia artificial luego sí toman mucho de estadística, pero le meten también optimización y cosas de cómputo. Entonces como que se me hizo que iba a tener más exposición a eso en la maestría. Y sí, o sea, sí hice cosas aplicadonas. De hecho, mi tesis de maestría fue de redes sociales y grafos. Estuvo divertido hacerlo, pero hice esa tesis porque había trabajado en eso, entonces como que dije, ya vámonos con esto y me titulo. Y luego en el doctorado iba a ser inicialmente un poco más aplicado. De hecho, inicialmente yo quería hacer esto de reinforcement learning, que es esto de aprendizaje por interacción, pero causal. Y ya cuando ya era hora como de ya plantear el problema, etc., me di cuenta que lo que me interesaba era la parte de toma de decisiones que se usa en aprendizaje por refuerzo. Entonces como que dije, bueno, con esto me quedo. Más o menos. Muchas gracias. ¿Tenemos más dudas, comentarios, felicitaciones al ponente? Gracias. Entonces, no hay todavía una teoría formal desde las bases estadísticas que abarque todo lo que ahorita se ve en inteligencia artificial. Pues hay mucho de inteligencia artificial es bayesiano, al menos en metodología, chance no en filosofía, pero sí en métodos. Pero sí, no, o sea, si agarras un texto ahorita o sea, uno muy moderno de estadística, te vas a encontrar con muchas, como con qué te encontrarías, deja de pensar, como con mucha estimación de densidades, mucha estimación de funciones, mucho selección de modelos, o sea, son cosas que sí se usan en inteligencia, más bien es como que hacia el otro lado donde no han querido, donde no han sido tan abiertos tal vez. Pero por ejemplo, si te metes así, por ejemplo, a los departamentos de compu de las universidades más pesadas, por ejemplo, ahorita se me ocurrió Cambridge, vas a ver que la gente que ya tiene incluso departamentos de Machine Learning, vas a ver que muchos hacen bayesiana no paramétrica, modelos gaussianos, ¿qué más he visto que hacen? Mucha optimización. Sí, o sea, sí hay cosas muy interesantes, la verdad. Bueno, Mario tiene una pregunta que es, si tuvieras que tomar la decisión de nuevo, ¿te meterías a la maestría de ciencias de datos? Y dice que él se está inclinando bastante por una de ciencias de la computación en el CIMAT para tener mucha estadística y optimización, pero que le interesa bastante el área. Ay, perdón, el perro anda ahí de la tos. Espera, déjenlo saco el perro. Ya, quién sabe qué escuchó. Fíjate que la del ITAM me gustó, tiene muy buenos profes. Ya ha mejorado también, porque cuando yo entré era una maestría relativamente nueva, entonces pues como todo lo nuevo tiene sus fallas, ¿no? Y sus cosas a mejorar, pero creo que ya está un poquito más madura. El CIMAT es muy bueno, definitivamente. De hecho, mucha gente del INAOE colabora con gente del CIMAT. O sea, el CIMAT es muy bueno. Yo creo que si te interesa, o sea, por ejemplo, algo que tiene muy fuerte la del ITAM es toda la parte como de ingeniería de datos, como lo que se le llama el Big Data, o sea, como ya, o sea, por ejemplo, la del CIMAT va a ser un poquito más académica tal vez, mientras que en la del ITAM sí verías cómo levantar un clúster de máquinas virtuales en la nube que tengan una Spark y la otra tenga una base de datos orientada a grafos y que en automático hagan un scrapping de tal página y ¿sabes? O sea, como que en la del ITAM verías un poquito más cosas de ese tipo. Aunque las dos, yo creo que como que el núcleo de las dos es bastante bueno. Bien. Gracias. Entonces, ¿hay más preguntas, comentarios?
¿Algo? Bueno, voy a parar la grabación. Si hay como más preguntas informales o algo así, pues, bueno, si Mauricio tiene tiempo, pues se las pueden hacer. ¿Ah? De cualquier modo, quiero agradecer mucho a Mauricio. Como les había dicho, yo lo invité el sábado en la noche y para mí fue una muy grata sorpresa que haya accedido a dar una charla con tan poco tiempo de anticipación, y también a todos ustedes por haber venido. Entonces, nos vamos a quedar otro rato por si quieren discutir más. Y recuerden que el viernes va a estar con nosotros el doctor Sid Reyes, que él está en el Instituto de Tecnología de Tokio. Y nos va a hablar un poquito de una cosa que se llama el modelo de Rabi, que es una de las cosas en las que él ha estado trabajando por los últimos como 3 años. Bueno, gracias y que tengan una buena tarde.